bienvenidos a la sesión de Mesa 2, lecciones aprendidas de Ruanda. ¿Qué hemos aprendido o las hemos aprendido? Vamos a hablar un poco entre los colegas que tenemos aquí en la mesa sobre reflexiones sobre la rendición de cuentas. Y en temas de Ruanda han escuchado, o habéis escuchado en las primeras mesas, cómo ha marcado mucho, tanto a nivel de la política internacional, pero también en el sector humanitario. Y tras el genocidio se puso en marcha diversos mecanismos de evaluación de la respuesta humanitaria y muchas de las conclusiones fueron la base del proceso de gran calado en la renovación de la acción humanitaria. Hubo una evaluación importante, Joint Evaluation of External Assistance to Rwanda. Como siempre, todo esto tiene nombres muy largos que se convierten en siglas, el JEEAR. Y ese informe o la evaluación incide en la importancia de mejorar la calidad del trabajo humanitario, la coordinación y la rendición de cuentas ante las comunidades afectadas. Y al mismo tiempo abordar temas de cómo buscar y evitar las causas de genocidio y otras injusticias y promover, combinar la justa medida de reconciliación y reconstrucción social y mejorar la calidad y la rendición de cuentas de acción humanitaria. Hoy vamos a hablar un poco de estas lecciones aprendidas, si las hemos aprendido o no. Y tenemos el gusto en esta mesa de debate. A mi izquierda, Sam Vandenberg, asesor gestión de conocimiento de Oxfam, que está basado en Barcelona y trabaja con el equipo humanitario global de Oxfam. Ha trabajado como punto focal en el proceso de certificación contra la Core Humanitarian Standard, la norma humanitaria esencial, durante algunos años de las primeras auditorías, y apoyo los procesos de aprendizaje y ha sido también miembro de revisión de tiempo real, de evaluaciones de tiempo real en República Democrática del Congo, Ucrania, Turquía y la respuesta mundial frente al COVID-19. También ha trabajado con Naciones Unidas y otras ONGs y con organizaciones locales y nacionales en Afganistán, Pakistán, Gaza, Mali, Grecia y Hungría. Así que bienvenido. Y luego tenemos a Alba Cuadra Garrido, responsable de emergencias y acción humanitaria de Save the Children, con más de 10 años de trabajo y experiencia en el sector. Es especialista en género de emergencias y ha trabajado en países como Nigeria, Mozambique, Centroamérica, Filipinas y entre otros. Es licenciada en periodismo, máster en cooperación para el desarrollo y acción humanitaria y máster en estudios de género. Y luego, aunque no tengo una biografía, Manuel Sánchez Montero, que tiene una larga trayectoria en el sector humanitario y actualmente está con Acción contra el Hambre en jefe de incidencias, si no me equivoco. Y yo soy Philip Taminga, soy un consultor independiente que a lo largo de muchos años he colaborado con muchas de estas organizaciones y otras en mejorar y promover la rendición de cuentas hacia y centrada en las personas afectadas y vulnerables a la crisis. Así que empezamos el debate de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y quería hacer un poco pregunta trampa a todos nuestros componentes de la mesa. Y quería un poco de reflexión. ¿Dónde estabas hace 30 años cuando sucedió Ruanda? ¿Qué estaba haciendo? Y si esto ha tenido o no un impacto en su vida personal o profesional. Empezamos a lo mejor contigo, Manuel. Por el morbo de que soy el más mayor, ¿no? Porque efectivamente hace 30 años pues yo estaba trabajando en Bosnia y Herzegovina, en otra crisis, y sí que es cierto que fue un choque no tanto
emocional, porque yo creo que estábamos sometidos ya a bastantes emociones en el cerco de Sarajevo y Srebrenica. Pero sí que es cierto que fue un poco un choque por ver sobre todo la inacción, ¿no? Es decir, acostumbrados a ver en Bosnia tantísima, acción fútil, porque había mucho movimiento para que nada se resolviera, pero por lo menos había interés. Ver un poco cómo en Ruanda se dejaba correr, ¿no? Toda una dinámica tan negativa que luego tuve la ocasión de poder constatar en el terreno un par de años después, donde se vieron los efectos tan demoledores, ¿no?, que han supuesto para tantísimas vidas. Así que si hace 30 años estaba empezando a dar mis pasos en lo humanitario, con lo cual ya puedes deducir que tengo más años que Matusalén. ¿Y tú, Alba? ¿Hace 30 años? Yo hace 30 años estaba en primaria, entonces no tengo recuerdo del genocidio de Ruanda como tal, pero sí que me impactó esta crisis y este genocidio a la hora de empezar a estudiar en el sector, ¿no? Y yo creo que me impactó por 3 razones fundamentales. Una fue la violencia sexual, utilizada como arma de guerra contra las mujeres, ¿no?, en el país, que se calcula que entre 100.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante los 3 primeros meses, y el impacto que eso tiene tanto en el momento como a medio o largo plazo, ¿no?, en la vida de las mujeres y de las niñas y niños que nacen a raíz de esas violaciones. El impacto que tuvo en la infancia este genocidio, ¿no? Se calcula que hubo más de 1 millón de niñas y niños huérfanos en el país, no solo por los asesinatos del momento, sino también por las muertes a consecuencia de la violencia sexual y el contagio de VIH. Y luego el tercer factor, o la tercera cosa que me impactó mucho cuando empecé a estudiar, fue el asesinato de compañeros cooperantes, ¿no?, en el conflicto, y el impacto que ha tenido también eso en los procesos de seguridad, ¿no?, y la evolución que ha tenido nuestra profesionalización en el sector. ¿Sam? Yo también tenía 6 años y iba a la escuela con mi bicicleta como las niñas y niños en Holanda lo hacen. Pero para mí también ha sido, no he tenido un impacto directo personal, pero sí que ha sido un caso durante los estudios, ¿no?, los temas de derecho internacional, también el tema de transformación de conflicto. Siempre estudiamos el caso de Ruanda. Preguntaba esto porque, desde luego, con excepción de algunos más mayores aquí, hay una nueva generación de humanitarios que nosotros no hemos tenido quizás una relación directa con Ruanda, pero sí a las personas que estaban involucradas en la respuesta ha sido un impacto tremendo, y personas como el general Romeo Dallaire, que estaba a cargo de las tropas de Naciones Unidas, se quedó totalmente devastado con esto. Pero también otras personas, un puñado de personas que luego empezaron con esta crisis tan traumática a iniciar procesos que dejaron todavía, que tenemos en marcha hoy. Cosas como las normas Esfera iban ya desarrollándose. Estaba el inicio de ALNAP, Active Learning Network for Performance and Accountability, o Accountability and Performance, que todavía sigue en marcha. Estaba el Humanitarian Accountability Partnership, HAP, que era la primera norma sobre la rendición de cuentas. Así que es importante recordar que a pesar del horror de esta crisis en Ruanda, la convicción y voluntad de un puñado de personas ha ayudado a que tenemos muchas iniciativas que hoy en día que están influyendo mucho en el sector humanitario hoy. Y espero que también con los más jóvenes aquí, que no tengan que pasar otra crisis tan grave como Ruanda, pero que sí pueden pensar que unas personas, individuos, pueden hacer una gran diferencia en el sector. Bueno, para los que a lo mejor cuando ya los que están en primaria, 30 años de aquí, a lo mejor han visto un mundo mejor que tenemos.
A ver, el informe que mencionaba, el informe sobre la evaluación de Ruanda, desde ahí hay muchas iniciativas, como he mencionado. También cosas como la Cumbre Humanitaria Mundial, que pasó en el 2016, pero también muchas evaluaciones, muchos informes de otras crisis como el tsunami. Todos tienen que decir la misma cosa, que a pesar de todos nuestros esfuerzos, seguimos cometiendo los mismos errores de antes. Me gustaría preguntar, como representantes de organizaciones humanitarias, ¿cómo valoras los avances en materia de rendición de cuentas a lo largo de estos últimos 30 años dentro de sus propias organizaciones? Alba, ¿quieres reflexionar un poco qué hemos aprendido y cómo influye dentro de su propia organización? Para mí, todos estos mecanismos y normas, ¿no?, estándares y rendición de cuentas, creo que nos han ayudado a establecer unas normas y unas reglas del juego conjuntas o comunes, ¿no?, que mejoran nuestra efectividad y nuestra transparencia, o por lo menos vamos hacia ese camino, ¿no? Y todo esto mejora la calidad de la respuesta humanitaria. Creo que todavía tenemos muchos desafíos persistentes en las respuestas humanitarias y en las crisis en las que estamos trabajando, como puede ser una rendición de cuentas totalmente inclusiva, ¿no?, que involucre a las comunidades y a todos los colectivos con los que trabajamos de manera real y efectiva. A lo mejor una falta de coordinación que dé una cobertura tanto como nos gustaría en las respuestas humanitarias, y la falta de transparencia, yo creo que por falta de tiempo también, ¿no?, muchas veces en la respuesta humanitaria. Sin embargo, creo que sí que ha estandarizado la calidad y eso mejora y nos ayuda a responder de una forma más homogénea, ¿no?, entre todos los actores humanitarios en las crisis. Y también estas normas y estos mecanismos, para mí el gran avance es que nos empujan y garantizan, aunque sea un desafío, también es una buena práctica, a la participación de todos los colectivos, ¿no? Por ejemplo, desde Save the Children ponemos el foco en la infancia, un mecanismo de retroalimentación en una crisis humanitaria que no tenga en cuenta la infancia, desde el lenguaje, la comunicación, que los buzones de quejas estén a la altura de los niños, ¿no?, y las niñas, que pueda haber, que se puede hacer a través de dibujos y no solo por escrito, que pueda haber grupos de discusión focal para poder hablar con esas niñas y niños para ver cómo se han sentido durante la respuesta. Eso garantiza escuchar esas voces, ¿no?, que antes no se tenían en cuenta, ¿no?, eran como un actor pasivo o un colectivo que simplemente se beneficiaba de la ayuda que llegábamos, pero no sabíamos si les estaba beneficiando o no y cómo se sentían ellas seguras, incluidas, etc. Otro mecanismo que para mí es imprescindible es el mecanismo de salvaguarda, ¿no?, a través de la política de salvaguarda. Eso ha sido un antes y un después en nuestras respuestas humanitarias, ¿no? Y creo que es imprescindible que se tenga en cuenta y mejora nuestra calidad, es la noche y el día, teniendo en cuenta que estamos ya preveniendo y respondiendo a abusos sexuales y explotación sexual en una respuesta humanitaria, ¿no?, que antes quizá no se tenía ni en cuenta ni se veía. Bien, y para Oxfam, ¿cómo valoras esta evolución de temas de rendición de cuentas, calidad? ¿Cómo lo ha vivido dentro de Oxfam? Bueno, es similar que explicaba Alba. Hay muchas cosas que hemos mejorado también gracias a las normas y estándares y armonizaciones y los procesos que hemos puesto en marcha como sector en general y también internamente, ¿no? Son controles y mejoras que a veces sí que son momentos difíciles de aprendizaje, sobre todo para Oxfam en el pasado, pero son momentos claves para mejorar y cambiar cultura y también procedimientos y políticas. Entonces, pero tampoco, a mí me falta un poco la historia de 30 años con mis pocos años en Oxfam,
pero yo tengo la sensación que sí que estamos cambiando por el mejor. Bueno, pregunto esto porque... Es una interpelación directa. Vamos. Yo que sí que tengo la historia y la prehistoria. A ver, yo me gustaría un poco quizás diferenciar dos cosas, ¿no? Hay una sobre el contenido y otra sobre la forma, ¿no? Sobre el contenido, yo creo que ha sido un avance muy importante porque ha habido dos conceptos que yo creo que han sido clave. A partir de Ruanda se ha acelerado, pero no se ha parado ahí. Uno es el de la puesta en cuestión. Es decir, en Ruanda empezamos a ponernos en cuestión. Hasta entonces prácticamente teníamos una licencia para operar que era casi universal. Es decir, podíamos hacer, no digo lo que quisiéramos, pero prácticamente se daba por bueno cualquier tipo de operación y lo digo por experiencia propia. Cometiendo errores, haciendo cosas de bulto y que no había ninguna puesta en cuestión. Y a partir de ahí empezamos a ponernos en cuestión no solamente la calidad, sino la ética, el enfoque, el respeto. Y lo que Alba comentaba, a mí me parece que es un ejemplo clarísimo de cómo hemos empezado a ponernos cortapisas porque homo homini lupus. Y cuando en África Occidental, en los años 2000, empezamos a tener ya casos palmarios de abuso de poder, de abuso sexual, etcétera, empezamos a darnos cuenta que nuestros propios trabajadores necesitan tener mecanismos de control, porque es un poder enorme el que ejercen trabajadores humanitarios sobre poblaciones que están en una situación de enorme fragilidad. Eso es un ejemplo. Pero es el momento en que empezamos a tomar conciencia de que se puede hacer mucho mal queriendo hacer el bien y, por tanto, hay que poner en cuestión sistemáticamente. El otro gran concepto que me parece que también no se dio a partir de Ruanda, o sea, no se dio en Ruanda y de forma inconsciente yo creo que ha ido saliendo cada vez más, al menos por lo menos en el entorno español, creo que en el entorno internacional también, es el concepto de la profesionalización. Es decir, yo todavía recuerdo, claro, como soy tan viejo, pues cuando empezamos Acción Control en el año 95 aquí en España y abogábamos por la profesionalización, casi nos recibían a tomatazos, porque decían que queríamos vivir de los pobres. Y la profesionalización no es el hecho de cobrar dinero, es el hecho de dedicarte y de especializarte y de formarte para poder rendir un servicio con todo lo que eso comporta a un cliente que no es un beneficiario, es un cliente final. Entonces, creo que a partir de Ruanda empezamos a tener esa necesidad de dotarnos de esquemas, de marcas, de procesos, de procedimientos que vayan ayudándonos a profesionalizarnos. En la parte formal es donde yo tengo un poco una queja. Desafortunadamente, es parte de la dinámica. Hubo una época que era la profusión de los marcos normativos y teníamos a veces hasta 4 o 5 marcos normativos que coexistían. Hemos llegado a situaciones tan estrambóticas donde prácticamente los donantes te piden más una rendición de cuentas formal que de contenidos. Y a veces creo que tenemos el riesgo de perder un poco el espíritu de lo que estamos haciendo. Entonces, es ahí donde creo que iniciativas, luego hablaremos de ella, como el CHS o como otras, aunque no lo consigan 100%, sí que tienen la intención de buscar un poco cuál es el fin y qué es lo que tenemos que rendir cuentas. No solamente el que hemos registrado correctamente ciertos procesos y hemos ido por esos procesos, que ayudan, pero tenemos que poner un poco, entre comillas, que el cumplimiento de los procesos no exime del cumplimiento del fin. Y a veces creo que tenemos un problema de sobresaturación de procedimientos que a veces nos hacen quizás no tener suficientemente el ojo puesto en el fin, el impacto que buscamos y, por supuesto, la satisfacción de los clientes finales. Hablo de clientes, por no hablar de beneficiarios, son ciudadanos a los que estamos prestando un servicio, ¿no? Entonces, bueno, ese un poco sería mi balance. Pues escuchamos en la mesa anterior el representante médico del mundo hablando de que sí, quizás profesionalismo está bien, de crear sistemas, procedimientos para asegurar que cumplimos con algunos. Pero a la vez decía que a lo mejor nos motivaba más los principios y valores humanitarios. Organizaciones, al final sí, depende de donantes, tiene sus sistemas internos propios, luego tiene sistemas externos. ¿Cómo encontramos este balance entre
poner las personas en el centro, mantener la ética humanitaria, los valores humanitarios, sin caernos en la trampa de crear burocracias que nos ponen distancia entre ese ideal. ¿Cómo la experiencia, cómo lo ves desde el punto de vista de Oxfam? Ja, buena pregunta y también es un poco lo que has explicado tú, Manuel, es encontrar el punto de balance, ¿no? En donde la burocracia o los sistemas, los procedimientos pueden ayudar a mejorar calidad o rapidez y el punto donde la gestión de riesgos, porque muchos de estos temas es gestión de riesgos, ¿no? Riesgos legales, riesgos de reputación, riesgos para relaciones con donantes, riesgos relacionados con antiterrorismo. Y hay muchas checks and balances, muchas capacidades, muchas capacidades y inversiones que hacemos como organizaciones internacionales para gestionar todos estos riesgos, ¿no? Y eso absorbe mucho la capacidad de los equipos que tienen que también, al lado de gestionar riesgos, gestionar programas. Y es eso cuando la gestión de riesgos, de esos riesgos institucionales, a veces hay un poco el peligro que priorizamos demasiado estos riesgos y menos los riesgos que podemos aportar nosotros como ONG internacional durante la implementación de nuestros programas. Los riesgos de daño ambientales, daño a estructuras o cohesión social, daño o exposar personas a conflicto o abuso. Y eso son riesgos que, a pesar de todos los procedimientos y los riesgos que tenemos que gestionar internamente, a veces es difícil, ¿no?, encontrar también capacidad para gestionar esos riesgos y poner a las personas en el centro. Y yo creo que, bueno, últimamente, en los últimos años en Oxfam hemos trabajado mucho en nuestro enfoque de centralidad de protección, nuestro enfoque de protección mainstreaming, que se llama Safe Programming, programación segura. Y la intención aquí es apoyar las personas, los equipos que están gestionando y implementando los proyectos para tener un proceso inclusivo, con consultaciones y participación de comunidades para entender qué son los riesgos que llevamos nosotros con las actividades que intentamos desarrollar y también qué son las maneras cómo lo podemos gestionar los riesgos. Y la mayoría de veces son las personas en las comunidades que lo saben mejor, cómo mejor reducir un riesgo de un robo después de una distribución, ¿no? Y la importante es, creo que en nuestro enfoque de programación segura, que no es un control de cumplimiento, que estamos haciendo una matriz de riesgos y lo tenemos aquí muy bien guardado, pero es una cultura de gestionar riesgos, de poner más importancia en los riesgos que llevamos nosotros, a las personas afectadas y a las comunidades, al lado de todos los riesgos que tenemos que gestionar institucionalmente. Y creo que aquí es un punto de, ¿no?, tensión entre burocracia y gestionar y poner las personas en el centro. Alba, tú mencionaste la parte, y yo creo también que es muy interesante que por primera vez estamos hablando de la participación de niños, de jóvenes, de ser procesos más inclusivos. Pero, sin embargo, a veces procedimientos actúan en contra de esto y hay también esta relación de poder, que al final no son las personas, en la gran mayoría de los casos, directamente afectadas por una crisis, que sí tiene poder de decisión de cómo gestionar, cómo diseñar, cómo monitorear. ¿Cómo lo ves también? ¿Cómo encontramos esta idea de profesionalismo sin convertirnos en los que tienen todo el poder, pero profesionales que sí pueden repartir o compartir el poder que tenemos ya por sí como organizaciones? Claro, yo creo que el proceso de burocratización, ¿no?, del tercer sector y
es el precio a pagar que tenemos las ONGs internacionales, sobre todo, ¿no? Y hay que encontrar este equilibrio entre la respuesta teniendo a las personas en el centro, como decía Sam, y todos los mecanismos de rendición de cuentas y de calidad que tenemos que responder. Y tenemos, desde las ONGs, creo que tenemos la responsabilidad y la capacidad de asumir esas estructuras para poder garantizar esa calidad y esa eficacia en la respuesta, ¿no? Nuestros recursos también se tienen que dedicar a eso, y creo, sobre todo, que desde Occidente, ¿no?, desde el norte global, tenemos todavía muchísima más responsabilidad en asumir esa carga burocrática estructural para que las compañeras y compañeros que están en el sur global respondiendo directamente a las crisis puedan dedicarse realmente a las personas, ¿no?, con las que están trabajando, y centrar esa respuesta, ¿no?, en las necesidades. Ahí, cuando tú dedicas ese tiempo, si nosotras estamos responsabilizándonos de esa carga de trabajo y de esa estructura, las personas que están en contacto directo con las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad pueden dedicar al tiempo a sentarse con las niñas y los niños y escucharlos, preguntarle a las mujeres en qué momento necesitan sentarse con ellas a hablar, cuál es el espacio más seguro, dónde querrían hacer una distribución de kits de dignidad, por ejemplo, cuál es el punto más inseguro para las niñas en un campamento de personas desplazadas. Entonces, creo que hay que dedicar esos recursos, creo que tenemos que dedicar nosotros el tiempo y los recursos aquí para que en la respuesta allí la gente pueda tener el foco bien centrado, ¿no?, en la necesidad y en las personas. Manuel, ¿tienes ejemplos de algún éxito o algún fracaso en intentar poner las personas en el centro? Fracasos todos los días. Porque efectivamente, a ver, lo que está comentando Alba, al final el problema es que la burocracia no se queda en el norte. O sea, la burocracia llega hasta la última base en Kidal, y donde tenemos al final que estar buscando la ficha de ese fichaje, registro de horas de los trabajadores que están en Kidal. O sea, a veces cosas que son bastante absurdas, otras veces no tanto. Más que ejemplos, alguno te puedo dar, pero me gustaría un poco también decir que a día de hoy yo creo que hay una fuerza, hay una dinámica que nos está obligando a poner las personas en el centro. Porque no es afortunadamente, es desafortunado, pero lo que nos está planteando el panorama es que el acceso a la acción humanitaria por parte de las personas que la necesitan es cada vez más complejo, y ya no tenemos la misma licencia para operar que teníamos antes. En los años felices 90, donde podías moverte hasta el último recóndito esquina del planeta, ibas con tu bandera humanitaria y eso te permitía cierto acceso bastante potable, eso es historia o prehistoria. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez más estamos obligados, y esa es la parte positiva, a tener que trabajar con actores muy diversos, sean comunidades, sean grupos religiosos, sean organizaciones de la sociedad civil local, entidades gubernamentales, que no son solamente grandes ministerios, son ayuntamientos, son jefes de cantón, y que nos dan una visión muy distinta. Es un poco lo que estaba comentando antes Sam, es decir, tenemos un retorno no solamente de lo que es necesario, sino cómo hay que hacerlo y si es útil. Y para mí eso es muy importante, que pongamos cada vez más, y ahí no es historia de éxito, pero sí por lo menos es una iniciativa que creo que estamos intentando poner encima de la mesa, y es que tengamos un tratamiento a los ciudadanos a los que servimos parecido a un servicio postventa. Siento sonar tan empresarial, pero un servicio en el cual, a través, nosotros llamamos Opinion ADS, es una herramienta que no es solamente digital, porque hay una brecha digital gigantesca, se lee en España, imaginaos en el norte de Mali, pero sí es una herramienta a través de la cual podemos canalizar opiniones, demandas, peticiones de explicación sobre por qué un programa está siendo de esta manera y no me está dando respuesta, o qué comportamiento de ciertos trabajadores me está poniendo en aprietos, o no me está gustando, no me siento respetada. Entonces, ese tipo de mecanismos que va mucho más allá de los pitos de alarma famosos, los whistle, vamos a canales en los cuales ese tipo de información es esencial para saber y para testar si lo que estamos haciendo es adecuado, es correcto o no.
El problema está en que eso todavía no es ni exigido, no es todavía un estándar generalizado, entonces sigue siendo todavía una iniciativa incipiente, pero creo que los tiros van por ahí. Servicio postventa. Pero sí, es cierto que quizás cuando hablamos de profesionalización del sector, hay ejemplos fuera del sector humanitario que sí han servido. Salud pública, por ejemplo, en muchos países está buscando más y más este tipo de iniciativas, poner el paciente en el centro. Pero parece que nos cuesta mucho todavía, después de 30 años, realmente poner ese enfoque en el centro. ¿Y qué tipo de mecanismo, como puede ser opinión o encuestas de satisfacción, qué otros mecanismos están utilizando en sus propias organizaciones para asegurar que realmente estamos escuchando y actuando sobre las inquietudes o las opiniones de las personas que estamos intentando ayudar? ¿Sam? Sí, en Oxfam también tenemos esos mecanismos de retroalimentación, ¿no? Que son desde el principio de una respuesta, una intervención, y lo usamos también antes y después, ¿no? En programas de desarrollo. También, más en general, la participación de comunidades es uno de nuestras 4 pilares o enfoques que tenemos en nuestro enfoque humanitario, ¿no? Es como el how, no el what, cómo trabajamos, y la participación de comunidades es crucial desde el principio cuando tenemos durante una evaluación de necesidades. Lo puedes hacer en varias maneras y la manera bien es escuchar a la gente, es la única manera. Claramente siempre hay datos secundarios que puedes utilizar, pero escuchar a la gente es donde empieza. Y desde entonces seguimos con, ¿no? Depende de la respuesta y comunidad, pero con voluntariados, con community committees. Comités, sí. Sí, es un trabajo que dura a lo largo de la respuesta, ¿no? Y yo sí he visto ejemplos muy interesantes de Save the Children y otras organizaciones que trabajan con niños y adolescentes. Impresionante lo que pueden opinar ellos mismos sobre la situación actual en que están viviendo o el futuro que ellos quieren. Cuéntanos un poco, Alba, de cómo están haciendo. Claro, al final una respuesta humanitaria, como decía Sam, hay que tener en cuenta a las personas antes, durante y después, ¿no? del trabajo que realizamos con ellas, respondiendo a sus necesidades humanitarias. Entonces, por ejemplo, en una respuesta a migración en ruta en Centroamérica o México, las niñas y niños enfrentan desafíos y riesgos o peligros muy diferentes a las personas adultas, ¿no? Y más si no van acompañadas. Entonces, hay que garantizar esos espacios seguros para sentarse con ellas y preguntarles qué han vivido en la ruta, cómo lo han enfrentado, cuáles son sus mecanismos de resiliencia y cómo podemos prevenirlos y cómo se van a sentir más seguras de aquí en adelante, ¿no? Y esos espacios seguros se tienen que hacer en la identificación de necesidades, pero también durante la respuesta es clave para tener un apoyo psicosocial, que ellas puedan jugar y hablar en un espacio en el que realmente se sientan seguras y se puedan reponer, ¿no? del impacto que ha tenido esa crisis humanitaria, tanto física como mental, en todos los aspectos y sectores. Que es imprescindible que se sientan seguras con las personas con las que están trabajando, que el personal humanitario esté formado en atender a niñas y niños a sus necesidades específicas, que haya un lenguaje correcto que tengan que entender, que puedan entender las niñas y los niños, que haya unos mecanismos de juegos y aprendizajes que estén a su altura para que puedan transmitir sus sentimientos, ¿no? y sus necesidades de la misma manera. Y es que es un ejemplo muy tonto, pero desde pues, que el buzón de quejas y sugerencias esté aquí arriba, en la casa en la que estás trabajando, a que lo pongas en el suelo, ¿no? y tenga una sonrisa, un dibujito y algo mucho más amigable que ayude o invite a las niñas a acercarse a ver qué ha pasado ahí, ¿no?
Esos son para mí mecanismos. En el post, 3/4 de lo mismo. Es que tienes que crear siempre espacios seguros. Al final es la clave de todo, ¿no? Crear espacios seguros para que la gente se acerque y se sienta cómoda para contarte lo que ha pasado, ¿no? Y cómo está pasando y cómo quieren que se mejore. Manuel, mencionaste la importancia de los actores locales a nivel de comunidad, organizaciones formales e informales para garantizar acceso y la aceptación. ¿Qué podríamos aplicar de esto que han hablado de buscar la voz y escuchar las opiniones de comunidades? ¿Cómo podríamos aplicar esta misma idea en las relaciones de cooperación entre organizaciones internacionales y organizaciones muy locales? Ya que hay un tema de esto ya en la tarde, pero quería aprovechar que hablamos mucho de localización, pero no hablamos mucho de la relación de equidad entre actores internacionales y actores muy, muy locales. Pues sí, ya que hablamos de localización, pues hablemos también un poco de los retos, ¿no?, que tiene la localización real, ¿no?, que quizás pues pasan por, entre otras cosas, poder acceder a los recursos de una manera más directa, sin tantas intermediaciones. Eso supone que, por supuesto, entonces hay que adaptar también hasta el máximo posible los mecanismos de rendición de cuentas, porque no todos los que tenemos hoy en marcha son accesibles para muchas de esas organizaciones locales. Por otro lado, hay un concepto de partenariado, de asociación, que nos queda un reto importante cultural por sobrepasar. Es decir, cuando se habla de asociación, en general, todavía se sigue pensando mucho en el socio implementador. Es decir, definimos, yo gestiono el dinero y tú lo ejecutas y luego me rindes cuentas. Y esa es una dinámica que claramente, mientras no se den otras premisas, como he dicho antes, va a ser muy difícil romper o modificar. Lo cual no quiere decir que tenga que ser barra libre, porque también es cierto que es imposible poder hacer canalizar todos los recursos de la misma manera a todo tipo de contextos y con los mismos tipos de mecanismos. No hay que ser tampoco ilusos, ¿no? Pero claramente sí que cuando hablamos de humanizar un poco y de aterrizar este tipo de mecanismos, sean teniendo en cuenta de financiación, etcétera, tenemos que tener en cuenta si lo que queremos es eso, es promover la localización real, o si lo que queremos es, de alguna manera, transferir el riesgo, ¿no?, que es un poco lo que intuyo que está pasando más, ¿no? Es el que no, como no podemos estar en Gaza, pues entonces tenemos una serie de socios locales o trabajadores eventuales a los cuales financiamos, enviamos material o incluso recursos, pero limitados, para ejecutar. Y luego nosotros nos permitimos aquí fuera, pues a veces incluso chillar o hacer muchas cosas que luego pueden tener otro tipo de impacto a la gente que está allá. Entonces, la transferencia del riesgo es una muy mala comprensión de la localización que es tradicional y que me temo que todavía sigue estando presente, ¿no? Y bueno, me remito a eso, ¿no? Hay herramientas y mecanismos que estamos poniendo para nosotros que tenemos que ver cómo adaptar más allá de las organizaciones con recursos ingentes que se benefician de ese tipo de mecanismos a día de hoy. Y yo quería mencionar esto, como no, la norma humanitaria esencial, que es producto también de muchas de las cosas que sale de Ruanda. Es la evolución de Humanitarian Accountability Partnership, HAP, y People in Aid, también con Esfera, y es una norma, se supone que presenta un abanico de todas las buenas prácticas y definiciones de qué es la rendición de cuentas y calidad desde la perspectiva de las comunidades o las personas en una situación de crisis. Yo estaba parte del proceso de establecer esta norma en 2014 y también para la nueva versión actualizada que va a salir, creo que en un evento que se van a presentar en breve aquí a través de IECA. Una de las cosas que escuchamos mucho cuando consultamos este segundo proceso de consulta para revisar y actualizar la norma, son muchos actores locales y comunidades mismas que decían, sí, está muy, muy bien, refleja muy bien lo que nosotros queremos y esperamos, pero, dos peros.
Primero, si somos una organización local, no queremos que vienen aquí a imponer, y tú mencionaste los diferentes múltiples sistemas burocráticos, de procedimientos, participar en temas de coordinación en clústeres, llenar un marco lógico con X y otro donante. Dejaron muy claro que no queremos esto, no queremos convertirnos en ONGs internacionales, sino mantener nuestra identidad. Y para las comunidades, un poco lo mismo. Creemos que estos 9 compromisos son importantes, pero es que tienen que demostrarlo, tienen que ganar la confianza, demostrarlo que realmente están aplicando estos 9 compromisos de la norma. Me parece interesante el proceso de consulta porque valida y mucho de lo que quieren, esperan la gente y los actores locales del sistema internacional. Y entonces la pregunta va a las 3 organizaciones que han tenido cierta, desde el 2014, han adoptado la norma, están utilizando la norma. ¿Qué valor añadido ha proporcionado en cuanto a cambiar la dinámica de esas relaciones? ¿Y cómo ves este reto de que lo que están diciendo después de esta consulta de las personas y los actores locales que quieren que cumplan, pero que sin imponer sistemas ajenos a su realidad? Empezamos contigo. Sí, Oxfam fue uno de los miembros fundadores de CHS Alliance y hace mucho tiempo que trabajan con la CHS. Y también desde 2018 tenemos estos procesos de verificación y para nosotros es un proceso de auditorías anuales hecho por auditores externas que es una selección de países y respuestas y también preguntan a las comunidades donde tenemos los programas si estamos cumpliendo con la CHS, ¿no? Y para nosotros este proceso de verificación sí que es intenso, es un proceso, ¿no? Auditorías siempre llevan un peso de gastos y tiempo, pero nos ayuda sobre todo para tener esta visión externa, ¿no? Una visión más objetiva sobre el estándar que hemos dicho nosotros como Oxfam queremos aplicar a las CHS. Y este momento de control, esta auditoría nos ayuda a destacar desafíos, cosas que tenemos que mejorar. Pero siempre, ¿no? en el sector somos muy autocríticas, tenemos muchas cosas que mejorar siempre y para nosotros el proceso de verificación nos ayuda a priorizar. Hay un proceso con fechas límites, con un control después de un año y con todas las prioridades que tenemos como organización, para todas las cosas que tenemos que mejorar, saliendo de procesos de aprendizaje, de evaluaciones, de revisiones de tiempo real que hacemos por cada respuesta, hay algunas cosas que podemos priorizar internamente y esta auditoría nos ayuda a decir, mira, tenemos 1 año, tenemos 2 años y realmente ahora tenemos que mejorar algo. Y nos ayuda a hacer las inversiones que necesitamos que hacer, dedicar recursos, capacidades para mejorar cosas. Y hay varias, ¿no? áreas, incluso la rendición de cuentas con comunidades afectadas y participantes en programas, que hemos mejorado mucho gracias a los resultados de la primera auditoría en 2018, que fue una cosa que teníamos que mejorar, lo hicimos y 3 o 4 auditorías más tarde está confirmado con las personas afectadas y comunidades que realmente lo hacemos mejor. En ese sentido, eso es un ejemplo y tengo más, pero nos ayuda, ¿no? Porque Oxfam es una organización bastante grande, compleja, hay varios afiliados, varios niveles donde tenemos operaciones y siempre tenemos muchas prioridades y
esta visión externa nos ayuda a priorizar, también convencer a otras personas en posiciones de liderazgo, de priorizar cosas que realmente son importantes para las personas con quien trabajamos, ¿no? Las comunidades. Interesante el sistema para los que utilicen la norma. La verificación externa y auditoría incluye consultas con comunidades y los socios locales para ver también cómo se está cumpliendo o no, de qué grado están cumpliendo la norma. Save the Children ha sido también uno de los fieles defensores de la norma y lo ha intentado aplicar a través de la red de Save the Children. ¿Cómo ha sido la experiencia utilizando la norma para vosotros? Para mí un punto clave de diferencia aplicando esta norma, o sea, todo lo que ha dicho Sam, yo estoy de acuerdo y creo que la norma lo que nos ayuda es a homogenizar nuestra respuesta, ¿no? Pero para mí un punto clave que veo con la implementación de los Core Humanitarian Standard es las evaluaciones en tiempo real de la respuesta, ¿no? Porque al final en una respuesta humanitaria vamos tan rápido que antes no se miraba hasta haber ya pasado todo el trabajo, ¿no? Y ahora sí se está dedicando muchos esfuerzos y personal técnico, tanto a diferentes niveles, ¿no? Desde el norte global, desde internacional, desde una oficina nacional europea, desde la oficina país o las oficinas regionales, se dedica personal técnico para estar reevaluando la respuesta humanitaria y poder reconducirla si fuera necesario y mejorar en tiempo real lo que estamos trabajando, ¿no? Para mí es el punto clave de esta norma. Siempre desde la participación, porque tenemos que tener muy clara la participación de las personas con las que estamos trabajando en las comunidades. Pero es ese tiempo real que nos hace reevaluar y reconducir si fuera necesario. Acción contra el Hambre, ¿cómo está utilizando la norma? De forma creativa. Es decir, hicimos una primera auditoría global en 2018 donde detectamos importantes puntos de mejora, fallos. Sirvió para dos cosas. Uno, para enfocarnos en esos elementos, entre los cuales estaba todo lo que hemos hablado antes, relaciones de poder, participación, etcétera, y desarrollar políticas y estrategias y herramientas propias. Nos queda por hacer una evaluación de ver cómo estamos así, porque es global. No lo hacemos proyecto a proyecto, lo hacemos de forma más transversal e institucional. Y luego, lo que sí que ha servido también ha sido para formarnos. Es decir, ahora ya tenemos equipos de evaluadores que están formados y lo bueno de pertenecer a, yo siempre digo que la Red de Acción contra el Hambre es como una confederación de gente bien avenida. Pero, o sea, no tenemos una institucionalidad tan potente a nivel internacional como la puede tener SAFE o Oxfam. Entonces tenemos un margen de maniobra muy grande para que cada una de las oficinas pues, tenga la legitimidad y el margen para poder hacer críticas sobre lo que hacen otras acciones, ¿no? Entonces, en este caso es nuestra oficina de Londres la que, a través de la Unidad de Evaluación y de Aprendizaje, la ELA, hace ese tipo de evaluaciones de forma sistemática, con evaluadores externos también, inspirados por el CHS, y a veces se evalúan programas, a veces se evalúan sectores, a veces se evalúan políticas, pero claramente bajo los auspicios del CHS. O sea, ha sido muy inspirador y quizás el único pero es que es un poco caro. Es decir, yo creo que alguien como Acción se lo puede permitir, afortunadamente, o como Oxfam, pero no muchos se lo pueden permitir. Es muy labor intensive y cost intensive. Eso lo escuchamos mucho en las consultas y convendría integrarlo. Habrá soluciones, pero también hay cosas como la autoevaluación o como has mencionado, integrarlo en sus sistemas y procesos internos, evaluación. Y quiero mencionarlo porque era también una de las recomendaciones clave de la evaluación de Ruanda, es cómo podemos evitar que organizaciones no profesionales, sin experiencia, pueden seguir apareciendo en una crisis, acaparando dinero, recursos, atención y más que todo de las mismas autoridades locales o en la comunidad
y garantizar un poco de un marco de referencia sobre calidad de rendición de cuentas. Yo, después de hacer las consultas a lo largo de los últimos 2 años, veo que muchas organizaciones locales y nacionales también valoran muy positivamente tener un mismo marco para ellos mismos que cualquier organización internacional. Y están deseando realmente, porque ellos en su medida, con sus capacidades, con su contexto, sí están aplicando en muchos de los casos, pero están deseando que otros también hicieran el mismo esfuerzo de cumplirlo. Manuel. Pero para completar lo que dices, hay una iniciativa que yo quiero resaltar acá, más estando a la Agencia Española de Cooperación, y es iniciativas que no sé si inspiradas en el CHS, yo creo que son previas incluso, pero ha sido la de ordenar, y fue a partir del terremoto de Haití, donde nos encontramos muchas veces con equipos de rugby que se habían organizado para ir a hacer cosas, o los padres comunitarios descalzos, o asociaciones de vecinos, haciendo verdaderas barbaridades. Y a partir de ahí surgió justamente la idea, en su momento eran los equipos médicos internacionales y ahora ya es la certificación de equipos médicos de emergencia, que tiene puesta como marco la OMS y que están empezando a ser un tipo de norma que justamente en situaciones críticas pone límites a la buena intención, nada profesionalizada, a veces incluso no bien intencionada, pero desde luego pone un coto, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de marcos reguladores son muy necesarios, van más allá de las ONGs. Esto está regulando incluso la intervención médica de actores estatales y ha habido equipos que se han plantado en un país y les han prohibido intervenir porque no tenían la calificación suficiente para poderlo hacer. Entonces, bueno, solamente para completar que yo creo que esa es un poco la línea y que va más allá del CHS. O sea, Sí, y al inicio de este proceso, en el 2012-2014, era que también las comunidades podrían decir, oye, esto es lo que espero y si no vas a cumplir, no quiero que trabajes con nosotros. Tuvimos también gobiernos como en Filipinas o Pakistán diciendo, oye, mejor no. Sí. Pero no he llegado quizás a ese nivel de regulación. Pero quiero compartir un acto, ya que he mencionado el club de rugby. El club de fútbol donde van mis hijos, en Majadahonda, quería mandar toneladas de ayuda a Ucrania. Y nosotros, por favor, no lo hagas. No hicieron caso omiso. Encontraron todos los retos y desafíos que puedes imaginar, desde cómo pasar fronteras, cómo correr. Pero lo interesante, cometieron muchos errores, eso sí. Lo interesante es que después de 3 vueltas, cuando yo presenté la norma a ellos, dijeron, oye, sí, ya valoramos la importancia de coordinación. Entendemos muy bien de que hay que consultar con la comunidad para decir qué necesita, ropa de invierno o comida española. No. Es muy interesante ver que creo que vamos a tener siempre estos gestos de solidaridad, a veces bien intencionada, pero sin práctica, pero la norma también puede ayudar para ellos. Pero volvemos a esta parte de regulación, porque también una de las recomendaciones, o quizás las conclusiones de la versión de Ruanda, es que por más que hagamos nosotros como humanitarios, mejorar nuestros sistemas, ser profesionales sin perder la esencia humanitaria, por más que intentamos aplicar normas como la norma humanitaria esencial, vivimos en un contexto geopolítico que muchas veces va directamente en contra de, primero, la ley internacional humanitaria, el derecho internacional humanitario, derechos humanos y todas las normas que consideramos importantes para acción humanitaria. Entonces, quizás como última reflexión y luego abrimos a preguntas, en este contexto geopolítico donde es evidente que se ve ahora en Gaza o Sudán o Myanmar o donde sea, si no hay voluntad política por parte de las instituciones políticas, ¿de qué sirve todo esto al final? Si no puedes entrar en lugares como Gaza o si no o dedican financiamiento para una crisis, pero que no a otra, donde sí hay necesidades mayores. Quizás una reflexión sobre esa recomendación de Ruanda
de que falta esa voluntad política en la comunidad internacional para realmente evitar que esto suceda otra vez. Empezamos contigo, que ya tienes cierta experiencia en este campo también. Gracias por llamarme experimentado. A ver, mucho más allá de Ruanda, porque yo creo que en Ruanda todavía no teníamos el nivel de conciencia de lo... Había un nivel un poco, yo creo, casi como de aceptación de la maldición, ¿no? Es decir, bueno, es que claro, como es Ruanda, pues entonces tal cual. Damos por sentado que hasta que no fuera un conflicto en Europa no había manera de meterle realmente tracción política, ¿no? Yo creo que ha sido sucesivamente que se ha ido construyendo poco a poco una conciencia, que todavía faltan kilómetros para llegar a tener algo satisfactorio, y ir armándonos un poco de protocolos y de dinámicas que hagan ver lo estratégico de la ética. Es decir, lo estratégico que es dejar morir de hambre gente en el Sahel. No solamente lo ético, sino lo estratégico, el impacto que eso tiene a nivel de la inseguridad global, a nivel de la inestabilidad económica. Lo estratégico que es el que Gaza no sea un cementerio masivo, porque eso tiene impactos a otros muchos niveles. Y eso ha costado mucho tiempo, y ha costado tiempo también porque en gran medida los humanitarios, que somos un poco autistas, hemos ido predicando desde nuestra superioridad moral lo mal que está hacer el mal, sin empatizar con que hay mucha gente ahí fuera, aquí dentro creo que no hay ninguno, pero hay gente que tiene otro tipo de criterios de tomar decisiones y que son eminentemente estratégicos y pragmáticos. Y hay que empatizar y hay que entenderlos porque hay mucha conexión. Todavía recuerdo cuando la gran crisis alimentaria del año 2012 en el Sahel no se le hizo ni puñetero caso porque no se consideraba que fuera algo importante. Hoy en día, la crisis alimentaria en el Sahel es uno de los elementos que está dentro de las agendas de política exterior y de seguridad de muchos de los países de la Unión Europea, porque ya se han dado cuenta del impacto que eso tiene. ¿Que se haga bien? No. Por lo menos está ya en el mapa. Entonces, para finalizar, pues no me voy a enrollar mucho, este es el tema que yo quería hablar. Me parece que es muy importante que vayamos construyendo sobre los mecanismos que hay y completándolos. Y voy a poner un ejemplo muy tonto. Hoy en día, en el caso de Gaza, pero pasa en otros muchos casos, tenemos una serie de información que es puesta a disposición de la opinión pública y de los decisores políticos, como es el informe de las crisis globales alimentarias y los informes que hace el IPC, que es el informe por fases de inseguridad alimentaria que hacemos entre el PMA, FAO y una serie de organizaciones, de las cuales estamos, yo creo que los tres que estamos aquí. Esa información se libera de forma parcial, de forma muchas veces diluida, porque tiene que pasar por un proceso tremendo de validación de estados, que muchas veces tienen interés en que eso no sea tan nítido y ponga el ojo que en el Tigray, en Etiopía, hay una situación de crisis alimentaria aguda, casi hambruna, desde hace 10 años. ¿Qué ocurre? Tenemos que ir buscando la manera de complementar esos mecanismos de información para, primero, ser conscientes de cuál es el impacto de la situación, ser conscientes de la dinámica y, por supuesto, eso hacer palanca para que entre dentro de los ámbitos de decisión política. Y para eso es muy importante que seamos capaces de traducir, de nuevo, que un cementerio en Gaza es acabar con el Estado de Israel, es acabar con la estabilidad en la región, es acabar con, por tanto, los enormes flujos comerciales que hay en toda la zona del Mediterráneo Oriental. Y mientras no seamos capaces de conectarlo y nos quedamos solamente en nuestra tarima de superioridad moral, estaremos más solos que la una, que es lo que nos ha pasado durante mucho tiempo. Entonces, lo que creo que está empezando a pasar, y la verdad es que eso me gusta, es que estamos empezando a romper un poco ese velo y a hablar con otros. No solamente hay que hablar con las comunidades, hay que hablar también con los otros que están en otro lado. Y hay que ser capaces de empatizar y entender cuáles son las prioridades, para ver dónde puede haber intereses comunes. Porque a día de hoy yo no he visto a ningún decisor político que tenga interés en que el Mediterráneo Oriental sea un polvorín y que sea imposible poder navegar por la zona y que el canal de Suez esté penalizado. Yo creo que no hay nadie que tenga ese interés, ni de los de un lado ni de los del otro. Pero hay que ver cómo conectar, que todas las cosas al final son un enfoque integrado. Hay un montón de temas que están conectados entre sí y entre ellos la parte humanitaria es central, no una cacatúa exótica
de algunos éticos egregios. Perdón. Alba, ¿cómo lo ves tú? Por complementar a Manuel, yo creo que en la agenda internacional, ¿no?, y en la agenda política es imprescindible hablar de diplomacia preventiva y no solo ser responsive, sino estar anteriormente intentando sembrar la prevención de conflictos y en la construcción de la paz, ¿no? Tener esos dos temas en la agenda internacional diplomática creo que es imprescindible. También creo que es clave invertir en el desarrollo sostenible, ¿no?, y ver, igual, no llegar solo al responsive, sino prevenir desde dónde están las raíces o las causas, ¿no?, de esos conflictos, las causas subyacentes, ¿no?, como puede ser la pobreza o la desigualdad o la exclusión social, ¿no?, y por qué llegamos a donde estamos ahora mismo. Y reforzar la respuesta de la cooperación internacional para poder trabajar con todas estas temáticas. Sam. Nada que añadir. Bueno, vuelvo a lo que decía al inicio, que hace 30 años un puñado de personas que estaban muy afectadas por la crisis de Ruanda empezaron procesos que cambiaron el sector humanitario, cambiaron también mucho de las políticas internacionales y han tenido una gran incidencia en cómo estamos hoy. Sin embargo, los retos y desafíos siguen así, pero a mí personalmente me ha gustado escuchar cómo lo están intentando poner en práctica algunas de estas iniciativas de mejorar la calidad de rendición de cuentas. Yo sé que es importante, es difícil, pero por lo que hemos escuchado yo creo que estamos haciendo avances y ojalá que también podemos trasladar esas inquietudes, pero también los éxitos y fracasos, hablar con más gente, más allá de nuestro sector humanitario, para tener más incidencia en otros ámbitos donde sí tiene que entender un poco más de dónde o por qué hablamos de rendición de cuentas centrada en las personas y las comunidades. Creo que vamos a abrir un poco a preguntas de la audiencia. No sé si hay micrófonos ahí por si hay preguntas. Y si os parece, tomamos un par de preguntas y luego, si quiere dirigirlo a una persona específica, y si no, que todos nuestros panelistas hablen. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta sobre el tema de las normas de funcionamiento y estándares de las ONG que están planteando. ¿Cómo es que, o si es que se pretende traspasar esas lógicas, por lo que entiendo es así, a lo que son las ONG locales? Estaba pensando en mi propia experiencia, en nuestra experiencia allá, de ONG locales que tienen financiamientos tan limitados que ni siquiera la gente está contratada por jornada completa. O sea, son instituciones que tienen contrataciones por horas, ¿ya? Y por lo que entiendo, esas normativas implican gastos extras, ¿no? Ya la gente trabaja por horas, ya la gente entrega mucho tiempo, comillas, gratis, es decir, desde el compromiso en hacer una serie de labores que no están cubiertas en las remuneraciones. Difícilmente van a tener recursos para auditorías externas o para evaluaciones externas, ¿no? Entonces, entendiendo la necesidad de garantizar que los dineros sean bien utilizados, estos intermediarios, ¿no?, que cumplen las ONG internacionales, que intermedian los recursos para ONG locales, entendiendo la necesidad del buen uso de los recursos, de que la calidad del trabajo sea adecuada, etc. Pero, ¿cómo piensan traspasar eso en función de los gastos que las ONG locales no tienen para hacer? O sea, son ONGs que sobreviven año a año, que tú no sabes si el próximo año existen, ¿no? Entonces, ahí, desde la parte local hablamos de las transnacionales, las ONG transnacionales, ¿no? ¿Cómo piensan hacer eso? ¿Cómo se ha pensado?
Perdona, ¿y tu nombre y organización? Yo soy de Chile y trabajo en una ONG que atiende víctimas, Sintras. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tomamos 2 o 3 y luego intentamos contestar. Hola, buenos días. A lo largo de vuestras intervenciones, bueno, primero muchas gracias, habéis hablado mucho de poner a la persona en el centro y de la rendición de cuentas. Al escucharos me planteaba también la rendición de cuentas en torno al lenguaje. Yo no recuerdo ahora si hubo o no campañas en el año 94 en Ruanda. Desde luego estaba la campaña del telediario, ¿no?, del testimonio de un montón de cooperantes y de misioneros que contaron lo que ahí sucedía. No hacía falta apelar a más, ni poner carteles por Madrid o por cualquier sitio. Y no sé a la hora de cómo ha evolucionado eso, porque sí que hemos visto, yo creo que abuso de lenguajes y de imágenes muy dañinas con personas, que las imágenes típicas de las personas famélicas se han visto en medios de comunicación utilizadas por organizaciones no gubernamentales. Por una parte, Manuel, hablabas de la necesidad de que el discurso llegue a los órganos de poder, a los órganos donde se toman decisiones, pero también os planteo sobre la rendición de cuentas de los discursos que lanzamos a los donantes, a los ciudadanos, cuando pedimos ayuda, colaboración, empatía, como queramos llamarlo, con esas causas. Por una parte, rendición de cuentas con respecto a los donantes, digamos, y por otra parte, si trabajáis la rendición de cuentas con las personas a las que van a parar esos fondos o la ayuda. Porque utilizamos su imagen para captar fondos, para llamar la atención, y no sé en qué medida rendimos cuentas ante ellos de sus historias, de sus vidas y de sus necesidades. Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Javier. ¿Y organización? Trabajo en una revista Mundo Negro. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más o empezamos a contestar? Bueno, la primera pregunta sobre acceso para organizaciones locales a estas cosas como las normas. Quizá, cualquiera de vosotros que ha trabajado con la norma y que lo está utilizando con sus socios locales, ¿hay alguna indicación o alguna reflexión? Y si no, también tengo algunas que puedo aportar yo. Quizás no necesariamente con la norma, pero con los diferentes mecanismos de rendición de cuentas. Evidentemente, si hablamos de organizaciones o de grupos tan frágiles o tan poco dotados de capacidad económica para poder afrontar, o humana para afrontar todos los requisitos, desde Acción contra el Hambre claramente lo que hacemos es que lo asumimos nosotros. Es decir, no podemos exigir que una contraparte que está ejecutando una parte del proyecto y que no tiene todo el aparataje necesario, porque nunca un proyecto te paga todo el aparataje. Lo haces picando de muchos proyectos y pues hace falta tener un volumen. Por eso me quejaba que la norma es cara, es necesaria, hay que ver la manera en que sea un poco menos cara, más accesible, pero en ese caso lo asumiríamos nosotros. Pero lo que sí es cierto, y eso es algo que intentamos hacer con nuestros socios, cualquiera que sea, es que compartamos por lo menos la lógica, no la herramienta quizás, hay herramientas que se pueden adaptar, y como decías antes, es decir, si estamos con personal contratado eventual, pues, a ver, poner una ficha de estas de horas de empleadas es que empieza a ser un poco ya absurdo, ¿no? Pero sí que la lógica, ¿no? Y es que, por ejemplo, cualquier gasto tiene que ser verificado por lo menos por 3 partes distintas. O que tiene que haber un contraste de que los gastos tienen... Y no solamente el gasto, porque aquí tú te has centrado mucho en la parte financiera, que es en la que los donantes se ponen muy pesados, pero tenemos que llevarlo a otros elementos. Y paso al tema, por ejemplo, de los abusos de poder, donde haya también algún sistema de reporting, que a lo mejor no es un sistema tan mecánico, tan estructurado como Opinion ADS, pero sí que haya mecanismos donde podamos escuchar e integrar qué es lo que está pasando, cómo se están comportando los trabajadores de esa organización socia con los destinatarios finales, que son los que al final tenemos que escuchar, ¿no? Entonces, lógica compartida, herramientas y todo el aparataje, si hablamos de esa asimetría lo somos nosotros porque no vemos que sea viable de otra manera. ¿Y vosotros alguna...? Sí, por complementar, ¿no? Al final es el riesgo de la localización, ¿no? Y los pros y los contras de transferir ese riesgo a las organizaciones locales, ¿no? Yo pienso en cuando le ponemos ya la etiqueta o el apellido a la localización y queremos que sea feminista y queremos que incluya a las organizaciones de mujeres que, oh sorpresa, no están
participando al mismo nivel que el resto de organizaciones. Es importante tener en cuenta que a través de esta participación no las hundamos en los procesos burocráticos de calidad, en el riesgo financiero, ¿no? Toda esta transferencia del riesgo financiero, pero sí tenemos que garantizar que esas organizaciones de mujeres poquito a poco tengan la capacidad y la calidad de responder, ¿no? Y al final uno de los principios de localización es, y una de nuestras responsabilidades como ONGs internacionales es fortalecer las capacidades de estas ONGs para que en algún momento ellas puedan trabajar por sí mismas, ¿no? Pero sin tener que transferir este riesgo económico o de rendición de cuentas y asumir unos estándares de calidad internacionales tan costosos sin que haya un recorrido previo que puedan acceder ellas a estos mecanismos de financiación también que acceden las ONGs internacionales, ¿no? Sam, Sí, solamente una cosa para añadir reconozco mucho lo que has dicho y las experiencias que también durante los procesos de aprendizajes, incluso las evaluaciones en tiempo real, es una cosa que muchas de las organizaciones socias con que trabajamos lo comentan con nosotros también. Y es un tema como has dicho, ¿no? Los requisitos de donantes, como cuánta flexibilidad tenemos para compartir los gastos institucionales que tenemos nosotros, pero también es una cosa interna y en Oxfam los últimos meses, año, hemos tenido muchas conversaciones también para incrementar para los fondos propios que tenemos y podemos compartir con organizaciones socias para tener un nivel de ICR recovery. Directos indirectos. Gracias. Para compartir los gastos y tener esta manera de financiar no solamente este proyecto, pero más también, ¿no?, sostener la organización, porque puede crecer las organizaciones locales y nacionales. Porque es un problema muy, pues, es que muy frecuente, lo encontramos mucho. Sí. Bueno, y para terminar, solo recordar que a las 3:30 la mesa 3 va a hablar del tema de localización, donde hablan un poco el sector internacional de cómo pueden supuestamente compartir o repartir un poco el financiamiento para cubrir estos tipos de gastos en organizaciones locales. Sería interesante quizás participar en esa mesa para hablar de los avances en ese tema. Mientras tanto, específicamente hablando de la Core Humanitarian Standard, la norma humanitaria esencial, existe algunos apoyos y en algunos casos subvenciones para ayudar a organizaciones más pequeñas para desarrollar sus sistemas internos, para ayudar a tener mejor sostenibilidad. Lo podemos hablar luego aparte sobre eso. Pero, insisto, igual que las comunidades y los socios locales tienen mucho más poder a veces que pensamos, porque sin ellos no podríamos hacer ningún proyecto. Entonces, la aceptación y también la negociación con ellos para asegurar que hay una relación más equitativa es precisamente algo que está hablando de esta norma y muchas otras que hemos desarrollado desde Ruanda, y es hora de ponerlos en práctica. El tema de imagen y la rendición de cuentas, que lo tenemos desde aquí, ¿algún comentario, alguna reflexión sobre esto? Bueno, como me miran, pues empiezo yo. A ver, lo primero de todo es que efectivamente ha habido malas prácticas históricas que cada vez son menores, porque hay un código de imagen que suscribimos todas las organizaciones y que no sé cuánto ha sido negociado con los interesados, pero sí que es cierto que es un código que pretende preservar la dignidad de las personas que aparezcan en cualquier tipo de campaña, ¿no? Y eso muchas veces genera tensiones porque hay veces que para captar recursos se va a los márgenes, hay veces en que, bueno, pues se dicen cosas, se habla de hambruna de manera alegre en muchos contextos para intentar llamar la atención cuando no es hambruna. Es decir, muchas veces se cometen derrapajes, ¿no?
Pero bueno, hay una norma que hemos suscrito y que intenta un poco poner orden en todo eso. Y luego hay una parte que es muy importante y ahí sí que se ha avanzado mucho. Y es que a día de hoy cualquier persona que participe en cualquier tipo de producto o de campaña de imagen tiene que tener su consentimiento expreso. Y ese consentimiento viene precedido de una explicación de para qué es la campaña, qué tipo de campaña va a ser, para que por lo menos sepa en qué va a salir su imagen o su nombre o su testimonio. Luego, rendición de cuentas sobre la campaña realizada. Normalmente se les da acceso para que la vean y para que sean conscientes de dónde están y cómo han participado. Y yo ahora mismo no soy consciente, pero creo que no ha habido nunca una queja a través del sistema que te digo, de Opinion ADS, pero ese sistema está para decir de forma incluso anónima, si se quiere, o no anónima, oye, no me veo representado, me han hecho una caricatura, eso no soy yo. Entonces, por ahora no ha habido quejas en ese aspecto, porque somos muy cuidadosos en que lo que salga sea lo más veraz y lo más verídico y lo más digno posible. Pero bueno, eso es un poco el mecanismo que tenemos a día de hoy. Por complementar, derechos de la infancia, ¿no? A las personas menores de 12 años, aunque se las informa, las personas que firman el consentimiento suelen ser sus tutores legales, madres, padres o tutores responsables mayores de edad. Sí que se ha avanzado mucho en los últimos años sobre la imagen de las personas que se utilizan en captación de fondos, campañas, testimonios de vida. Creo que nos queda muchísimo por avanzar y es un debate constante en las ONGs, ¿no? El debate entre el Departamento de Programas Internacionales, comunicación y captación de fondos, por esos márgenes, ¿no?, que mencionaba Manuel, porque a veces la imagen que promueve más la captación de fondos, ¿no?, y mueve un poco más el llamado de la ciudadanía aquí en España, no es la más digna de la persona que está reflejando en la foto, y eso es una lucha constante, ¿no?, que creo que está dentro del sistema capitalista en el que trabajamos las ONGs también, ¿no?, en el mundo de la comunicación. Pero creo que hemos avanzado mucho. Creo que también que nos queda un camino tremendo por recorrer, y esta rendición de cuentas hacia las personas que participan en nuestras campañas de comunicación, a veces es complicado rendir cuentas por la brecha digital, porque sí que se les informa para qué se va a utilizar su imagen, en qué proyecto, en qué marco, etcétera, ¿no?, dónde puede salir y dónde pueden acceder para ver lo que vamos a hacer con esa imagen o con su testimonio de vida, pero a lo mejor una niña que está en un campamento de refugiadas de Sudán no va a acceder nunca a ese enlace, ¿no?, o a esa noticia o a ese vídeo. Si tienes acceso a esas personas, sí puedes enseñárselo al final del proyecto, durante una evaluación del proyecto o una rendición de cuentas, un grupo de discusión focal, pero en contextos humanitarios a veces la trazabilidad también con las personas es muy complicada, ¿no? Sí, es muy similar en Oxfam las discusiones que tenemos en la manera de trabajar. Sí. Y solo para confirmar, sí existe mucha norma muy específica sobre el uso de imagen, y también está recogida en la versión actualizada de la norma humanitaria esencial, que también resalta mantener la dignidad de las personas. Y eso es bastante importante, que no sean... y esto es lo que nos comentaron también en las consultas que hicimos con comunidades, es que no queremos que nos representen como siempre víctimas pasivas, esperando que llegue la ayuda. Somos personas con dignidad, queremos mantener nuestra dignidad y queremos que nos trate con el respeto debido. Esto está contemplado también en la norma, pero es un reto enorme para organizaciones también no olvidar eso y buscar ese equilibrio entre recaudación de fondos para atender a sus necesidades, pero sin olvidar la dignidad de las personas y su derecho de consentimiento informado en toda la fase de esto. ¿Alguna pregunta más? No puedo verte con la luz aquí. Sí, a fondo. ¿Sí? ¿Aquí a fondo? Hola, de nuevo.
Soy Beatriz Sierra, de la Oficina de Acción Humanitaria de la ECID. Y bueno, más que una pregunta, yo os quería invitar a que contarais, bueno, veo un montón de gente, yo creo que bastante más joven, ¿no? Y gente que no conocemos a lo mejor en el sector, quizás sí, pero a que hablaseis de algo que creo que no se ha tratado y como los donantes nos ponemos muy pesados, Manuel, con la rendición de cuentas, ¿no? de los fondos públicos, del dinero de la ciudadanía, creo que es importante que mencionéis cómo vuestras organizaciones rinden cuentas a la ciudadanía española, en este caso, de los fondos que utilizan, ¿no? Yo sé que se hace, pero creo que es interesante que contéis los mecanismos, porque es un aspecto complementario a los que habéis hablado, pero creo que de igual importancia, ¿no? Gracias. ¿Quién empieza? Por alusiones, porque además como hemos trabajado juntos antes, yo fui donante antes que fraile. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices. Hay que demostrar no solamente que es eficaz y tal, sino que se gestiona bien. Nosotros tenemos, los mecanismos habituales son dos, fundamentalmente. Uno es, cada año, Acción contra el Hambre España solo, con un presupuesto de 200 millones de euros, tiene 385 auditorías de proyectos o de sectores, pero son auditorías que incluyen la parte financiera. 385 auditorías independientes. Hay un departamento que se dedica exclusivamente a eso y solamente puede hacer eso. Y luego, aparte, pues publicamos una memoria anual, que es pública, en la cual aparece toda la información y se puede consultar. Y luego, por supuesto, de nuevo, tenemos también el canal abierto para aquellos donantes privados, los públicos ya lo sabéis, cuando pedís alguna cuestión, pues respondemos solícitos, pero incluso donantes privados que a veces incluso no solamente preguntan, cuestionan. O sea, ¿por qué hay un gasto administrativo del 11%? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Y se contesta como hacen los diputados británicos que contestan a sus electores con carta. Entonces, bueno, pues ese mecanismo existe también. Sí, yo creo que es un estándar en las ONGs. Al final de esta rendición de cuentas va un poco alineada también con estas normativas, ¿no? Y estos estándares que nos homogeneizan. Pero todos los fondos públicos tenemos auditorías externas para auditar hasta el último céntimo, o sea, es hasta el último céntimo literal de todos los proyectos de fondos públicos. También tenemos una auditoría anual externa a la organización, ¿no? A Save the Children, de todos los fondos que se gestionan, no solo los públicos. Hay una memoria anual, como en Acción contra el Hambre, y sobre los fondos privados se responde tanto a través de la memoria anual como el canal de rendición de cuentas de las personas socias de la organización. Sí, eso es similar en Oxfam sobre la rendición de cuentas financiera, pero también intentamos, ¿no? Explicar los resultados, sobre todo en los informes anuales que hemos hecho, no solamente si hemos gastado los dineros de la manera eficaz y como hemos dicho que sigamos a hacer, también, ¿no? Los resultados intentamos con la informe anual. Sí. Y normalmente sobre los programas, y yo creo que Oxfam y Acción contra el Hambre también lo hacemos de manera similar, sobre los programas en la web y en informes periódicos se informa, ¿no? Cuántas personas hemos alcanzado, en qué formato, en qué regiones, en qué sectores. Sí que explicamos, ¿no? Cómo vamos rendiendo cuentas en cada zona. Sí, la memoria incorpora todo, para la parte financiera y la parte no financiera. Y si me permite, yo durante muchos años evaluaba a todos los gobiernos donantes y era un ejercicio bastante interesante, pero yo al final también creo que es importante reconocer que las agencias humanitarias dentro de los gobiernos donantes a veces son un equipo muy pequeño y están muy comprometidos en casi todos los casos, pero también están sujetos a esto va y viene, políticos y otras presiones. Entonces, yo sé que están intentando todos mejorar la forma de hacer rendición de cuentas, que no sea tanto la parte financiera, sino también incluir estos elementos de que es el nivel de relevancia, eficacia, satisfacción con la ayuda prestada, desde la perspectiva de las personas mismas. Entonces hay que reconocer este trabajo
que todavía hay mucho que hacer y a veces los procesos burocráticos existen no porque sí, sino porque es una obligación de la legislación nacional. Y quizás por último, menos que tenemos el logotipo aquí de Cooperación Española y realmente es, comparado con otros gobiernos donantes, yo creo que ha hecho muchos avances en estos años y hay que reconocer esto, incluso porque han financiado parte de las consultas para la actualización de la norma humanitaria esencial. Eso demuestra también su compromiso y yo, al nivel personal, por lo menos quiero reconocer y agradecer ese compromiso. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de la mesa, al menos que hay alguna pregunta urgente, pero si no, por favor, que acude a nosotros si tiene algo más que quiere aclarar. Por mi parte, quiero agradecer a nuestros panelistas por sus aportaciones, su sabiduría, sus reflexiones y a todos vosotros y vosotras por participar en la mesa de hoy. Así que muchas gracias y un aplauso para ellos y para vosotros.